Muy buenas tardes. Estamos ahora en la última jornada de este ciclo de seminarios de SAGO FISUR 2021 virtual. Espero que las charlas anteriores y todos los seminarios que hemos tenido desde la semana pasada hayan sido de su agrado, haya utilidad. El objetivo nuestro es poder entregarles elementos para poder tomar buenas decisiones y además conocer así como vienen las perspectivas en los distintos rubros que hemos abarcado en nuestro seminario, cómo vienen las perspectivas futuras. Y en esta última jornada de seminario vamos a estar vamos a abordar el tema que como Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno nos decidimos a tratar, ¿cierto?, a incorporar a la agenda gremial. Y esto se traduce en la necesidad también de conocer más respecto de un recurso que todos tenemos disponible en nuestros predios agrícolas, que son los bosques. Así que vamos a partir con este seminario, Bosques y su productividad sustentable. Vamos a tener 3 charlas. La primera respecto de beneficios tributarios, la segunda respecto de la ley de bosque nativo, que existe actualmente y está vigente en nuestra legislación, y tercero, una charla respecto de cómo dar valor al bosque nativo, ¿cierto?, a través de un manejo sustentable. Finalmente vamos a cerrar este seminario con una mesa redonda donde cada uno de ustedes va a poder formular las preguntas que nazcan después de haber escuchado las charlas, y nuestros panelistas van a poder darle respuesta, así como también, ¿por qué no?, debatir respecto de algunos tópicos que se aborden durante esta jornada. Así que, sin más preámbulo, los invito siempre a poder dejar establecidas sus preguntas, ¿cierto?, en el chat que tenemos en nuestra plataforma. Nosotros las vamos a ir recopilando y después las vamos entregando en la mesa redonda a cada uno de los charlistas. Y vamos a partir de inmediato, ¿cierto?, con la primera charla que va a estar a cargo de Felipe Aravena. Felipe Aravena es ingeniero forestal, es fiscalizador y tasador del Servicio de Impuestos Internos, con asiento, ¿cierto?, en la Dirección Regional de acá de Puerto Montt. El título de la charla es Tributarios y tributación de los predios agrícolas con superficies boscosas. Así que los dejo con Felipe. Felipe, bienvenido, y la pantalla y los micrófonos son todos tuyos. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tener la posibilidad de estar acá, por la presentación que se acaba de hacer. Como funcionario del Servicio de Impuestos Internos, en esta ocasión voy a desarrollar la charla que bien decía José Antonio, llamada Beneficios Tributarios y Tributación de los Predios Agrícolas con Superficies Boscosas. Nuestra idea es conversar en esta ocasión sobre las franquicias que pudieran tener los bosques dentro de los predios agrícolas, en el marco de la SAGO FISUR Virtual 2021. Para entrar en materia, hemos dividido la presentación en 3 puntos. El primero son aspectos generales del impuesto territorial, que nos van a servir para entender estas franquicias y también para otras generalidades. Beneficios tributarios en superficies boscosas sería el segundo tema, para finalizar con la tributación, sea impuesto a la renta e IVA de la actividad forestal. Comencemos entonces. Los aspectos generales del impuesto territorial. ¿Qué es el impuesto territorial? O contribuciones. Es aquel tributo que se aplica sobre el avalúo fiscal de las propiedades del país y cuya recaudación es destinada a los municipios. Este es un impuesto de carácter patrimonial, no de un ejercicio comercial de IVA y renta, es al patrimonio, ¿ya? Está regulado por la ley 17.235, también conocida como Ley de Impuesto Territorial, administrada por nosotros como Servicio de Impuestos Internos, y la Tesorería General de la República se preocupa de la recaudación de estos impuestos. Para hablar de impuesto territorial tenemos que tener clara una base. Esa base es cómo se clasifican las propiedades del país, y estas están divididas en 2 grupos. La primera serie o serie agrícola y la segunda serie o serie no agrícola. El foco principal de esta presentación tiene que ver con la primera serie, que es donde podemos nosotros encontrar participación de bosque, ¿ya?
¿Qué propiedades están en la primera serie? Son los predios en cualquier ubicación, vamos a entender urbano o rural, cuyo terreno está destinado preferentemente a la producción silvoagropecuaria. O sea, todos los campos deberían estar en esta serie. En la serie no agrícola, por descarte, es todo lo que no está incluido en la primera serie. Aquí estamos hablando de comercio, hoteles, sitios heriazos, oficinas, transportes, etcétera. Todos los otros destinos que no sean agrícolas. Ahora, ¿qué es el avalúo fiscal? Este es el valor que otorga el Servicio de Impuestos Internos a una propiedad que sirve como base para calcular el impuesto territorial. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos, la labor que nos corresponde a nosotros es clasificar a los predios y luego de eso determinar un avalúo. Un avalúo que puede tener una franquicia, como lo que vamos a revisar ahora, o una exención. Por lo tanto, del avalúo total menos esa franquicia, nosotros vamos a poder determinar el avalúo afecto a impuestos, o sea, el avalúo por el que se pagan las contribuciones. En pantalla ustedes pueden ver un caso de un certificado de avalúo fiscal de un predio agrícola de la comuna de Osorno, que tiene alrededor de 14 hectáreas. Su avalúo total es de 41 millones y fracción, tiene un avalúo exento de 25 millones, en láminas más adelante vamos a ver a qué se refiere esta exención, y nos arroja un avalúo afecto a impuestos de 16 millones de pesos. ¿Ya? La principal diferencia en estas dos series que yo les presenté en la lámina anterior, de la serie agrícola y la serie no agrícola, además de lo que se desarrolla en cada una de estas propiedades, pero en cuanto al cálculo del avalúo, tiene que ver con la forma en que se hace. En la serie agrícola, lo que se evalúa es el potencial productivo de los suelos. No así en la serie no agrícola, donde se determina un valor por metro cuadrado, valor fiscal estamos hablando, esto no son valores comerciales, valor fiscal por metro cuadrado, además de la tasación fiscal de las construcciones que ahí existen. Eso en la serie no agrícola. Entonces, el foco del avalúo agrícola, avalúo fiscal agrícola, es el potencial productivo. Vamos a ver algo de esto en la lámina siguiente. La tasación agrícola es según la clasificación de suelo. Y existe una corrección por tipo de camino a distancia. En este ejemplo que estamos viendo, tenemos una línea de cuarta de secano y una línea de sexta de secano. Tenemos 10 hectáreas en cuarta de secano y 3 hectáreas en sexta de secano. El sistema que ocupamos nosotros para clasificar se divide en dos grupos, las clasificaciones de riego y las de secano. Tenemos de la primera a octava en secano y tenemos de la primera a la cuarta en riego, cuando los campos están sometidos o tienen tecnología de riego. Eso en términos generales, porque en las zonas más australes del sur del país hay otro tipo de clasificación, pero nos vamos a quedar con esta, para el ejemplo que estamos revisando. Entonces, si sumamos esta valoración de estas 10 hectáreas de cuarta de secano y estas 3 hectáreas de sexta de secano, vamos a llegar a un avalúo fiscal de 42 millones de pesos. Si ustedes se fijan, o según la lámina anterior, el avalúo total es de 41 millones. ¿Qué ocurre aquí? Esta es la corrección por tipo camino de distancia. En este caso se accede por camino de ripio, y el predio está ubicado, su acceso está ubicado a 16 kilómetros de la cabecera comunal, por lo tanto tiene un ajuste de un 2%. Y es así como llegamos de un valor de 42 a 41 millones de pesos como avalúo total. ¿Qué es lo que recoge la corrección de tipo camino a distancia? Si yo estoy al lado de la ciudad, de la capital, cabecera comunal, y accedo por un camino pavimentado a mi propiedad, estoy en mejor condición para la comercialización de mis productos, por la productividad que es base para este cálculo, a diferencia de un predio que queda completamente alejado y que se accede por una senda o por un camino de tierra, el cual va a tener mayor porcentaje de ajuste. Entonces el valor fiscal bajaría. Eso era en términos generales, como introducción. No hay que perder de vista el tema del avalúo, sobre todo en lo que vamos a ver al final de esta presentación, que tiene que ver con la renta presunta, que está directamente relacionada. Pasamos a la segunda parte de la presentación y entramos en materia
con los beneficios tributarios para las superficies boscosas. ¿Qué es una exención de impuesto territorial? Vamos a entender como tal a una norma mediante la cual el legislador ha dispuesto eximir total o parcialmente el pago de impuesto territorial, ya sea para beneficiar a su propietario o al destino del bien raíz. Aquí tenemos dos exenciones que vamos a revisar. Por un lado, la general agrícola, por el otro lado, las forestales. La exención general agrícola es un monto que se define. Las propiedades, tanto la serie agrícola como la serie no agrícola, se reevalúan cada 4 años. Ese es un trabajo que hacemos nosotros como Servicio de Impuestos Internos. Y cuando se hacen estos reevalúos, se determina un monto de exención agrícola, que esa es la exención que aparecía en el certificado que les mostré anteriormente, y que lo vamos a revisar en la lámina siguiente. Esto está en el marco de la ley 17.235 sobre impuesto territorial. ¿Qué quiere decir? Que se define un monto bajo el cual van a estar exentos todos los predios que se encuentren en la serie agrícola, ya sean con destino agrícola o forestal. ¿Ya? Sobre ese monto que se ha definido como exención general agrícola, se va a calcular la contribución por el excedente, por lo que yo me pase, o por lo que me avalúo, se pase de ese monto definido. Esa es la primera exención que tenemos para este tipo de situaciones. No va directamente relacionada al bosque. Puedo yo tener un terreno agrícola, un predio agrícola y no tener nada de bosque y voy a acceder a esta exención, ¿ya? Pero se relaciona porque está en la misma serie, pudiendo tener un predio completamente forestal y va a acceder a la misma exención. No cambia. En el punto 2, o el segundo tipo de exención, que son las forestales, esto sí está directamente relacionado con la cobertura boscosa. ¿Ya? Y el legislador, como bien se señala en la definición de exención, definió que existe un 100% de exención de contribuciones, o sea, no se pagan contribuciones en determinados sectores al interior de un predio que cumplan ciertos requisitos. Pero no basta con eso. Es necesario que la Corporación Nacional Forestal se pronuncie con una resolución al respecto. O sea, no basta con cumplir las condiciones, sino que tengo que tener una certificación, que me la va a dar la Corporación Nacional Forestal. Vamos a diferenciar en 3 tipos de exenciones forestales. La primera es la exención APF, o terrenos de aptitud preferentemente forestal. Vamos a revisar la definición porque es importante que la tengamos clara. Y van a ser los APF que tengan más de un 30% de bosque nativo. También vamos a revisar la definición de bosque nativo. Vamos a ver que no es lo mismo que una plantación con especies nativas. Y esta exención es la que cambió a partir de este año. ¿Ya? Vamos a entrar en detalle a la historia, porque antiguamente quedaban exentas las plantaciones de pinos, de eucaliptus. Hoy día el foco va más hacia el bosque nativo. Y vamos a explicar detalladamente cómo opera esta exención. La exención de APF con bosque nativo es a nivel predial, no por sector. ¿Ya? Yo puedo tener un sector, en el fondo el análisis es la suma total de terreno APF en un predio, pudiendo estar en 2, 3, 4, 5 sectores, la superficie total, calificada como APF, dentro de la cual hay una superficie total con bosque nativo. Si esa ecuación me da mayor a un 30% con bosque nativo, va a quedar exento todos los APF que estén registrados o calificados de esta manera por la Corporación Nacional Forestal dentro del predio. No es que dentro del predio uno sí y uno no, sino que el análisis es a nivel predial. Eso es importante. A los consultores y a los propietarios a veces no les queda tan claro porque es un poco diferente a la forma que se trabaja en los predios o los rodales al interior de una propiedad. Esto está en el marco de la Decreto Ley 701 de Fomento Forestal y la entrada en vigencia de la Ley 21.210 del año 2020, que es de modernización tributaria. La segunda exención forestal está determinada por la declaración de bosque nativo y la tercera por la declaración de bosque de protección. Ambas están en el marco de la ley 20.283
del 2008, también conocida como Ley de Bosque Nativo, que en realidad es de fomento, de recuperación de bosque nativo y de fomento forestal. Y estas tres, quiero insistir en eso, deben necesariamente pasar por CONAF y son ellos los que la acreditan. Son trámites que se inician en CONAF y terminan donde nosotros con la aplicación de esta exención. Vamos a explicar de mejor manera la exención general agrícola. Aquí tenemos un caso, el mismo del certificado de avalúo que les presenté. Tenemos un avalúo total de 41 millones. Tenemos la exención general agrícola, que es la que estamos explicando, que en este minuto está en 25 millones. Además de la determinación en un reavalúo, esta se va reajustando al IPC, se va aumentando todos los semestres. Por descarte tenemos un avalúo efecto de 16 millones. La tasa de impuesto en este minuto de la serie agrícola, que es diferente a la serie no agrícola, pero de la serie agrícola, es de 0,514%. Del avalúo efecto, no del avalúo total. Dividido en 4 cuotas, lo que en el ejemplo sería una cuota de 20.943 pesos. Se pagan 4 cuotas al año, son cuotas trimestrales. Esta es la manera en que se calcula. Esa es la tasa de impuesto. Cualquier propietario puede hacer este cálculo sencillo con un certificado de avalúo. Pasemos a las exenciones forestales, que en realidad es el objeto de esta presentación. Lo primero, para la exención forestal del tipo APF, tenemos que definir lo que es un terreno de aptitud preferentemente forestal. Estos son todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima, suelo, no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no con vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura, ganadería intensiva. Lo importante acá es que deben estar acreditados por CONAF conforme al procedimiento establecido en el Decreto Ley 701. No vale que yo tenga estas condiciones en un sector de mi propiedad para acceder a la exención. Para acceder a la exención es necesario contar con los documentos que lo acredite a través de la Corporación Nacional Forestal. La definición de bosque nativo también es importante. Estos son los bosques formados por especies autóctonas, provenientes de generación o regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original que puedan tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. Aquí no estamos hablando de una plantación con especies nativas, que era lo que yo les decía. Aquí estamos hablando de sectores en los que se ha establecido naturalmente, o con ayuda de nosotros, pero de manera natural, el bosque nativo. La normativa que hizo cambiar el paradigma de las exenciones en plantaciones tiene que ver con la entrada en vigencia de la ley 21.210 de modernización a la legislación tributaria del año 2020, la que reemplazó el inciso primero del artículo 13 del decreto ley 701. Aquí arriba tenemos el antiguo y acá abajo tenemos el nuevo. ¿Qué es lo que dice el nuevo? Que los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal, cuya superficie esté cubierta en al menos un 30% por bosque nativo, estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas. O sea, se termina con la exención en plantaciones, principalmente pino y eucalipto es lo que domina en nuestro país. Y están quedando exentos los APF que cumplan con este criterio, orientados hacia el bosque nativo, al menos un 30%. ¿Qué ocurre si yo tengo un predio que tiene el 30% bosque nativo o el 35% de bosque nativo y el resto con plantación de pino? ¿Voy a quedar exento? Sí, va a quedar exento. ¿Mi plantación de pino va a quedar exenta? Sí, va a quedar exenta, pero no por ser una plantación y estar bonificada como era antiguamente, sino porque en el análisis predial hay más de un 30% de bosque nativo en los terrenos calificados de APF. Esta es la historia. Desde el año 74, que entró en vigencia el decreto ley 701,
hasta el año 1998, que entró en vigencia la ley 19.561, tenían exención forestal todos los terrenos calificados de APF. A partir de 1998, solo tenían exención los calificados como APF que hayan sido plantados y bonificados. O sea, los que se calificaron de APF y no se plantaron nunca ni se bonificaron, o se plantaron y no se bonificaron, no tenían la exención. Había que cumplir estos tres requisitos, eran copulativos. El año 2012 terminaron las bonificaciones de plantaciones. Por lo tanto, terminaron de entregarse o de asignarse, de aplicarse estas exenciones, bien digo. El año 2021 es el cambio de paradigma. Van a quedar exentas solamente los APF que cumplan con el criterio de más del 30% del bosque nativo, pudiendo en el resto haber plantaciones, pero la plantación no es lo que le va a dar la exención. Ahora, una de las cosas más importantes para los que nos están escuchando, para los que están interesados en acceder a estas franquicias, es la tramitación. ¿Cómo lo hago para poder acceder a esto? El primer paso, bueno, primero que todo, quiero comentarles que vamos a ocupar como ejemplo el terreno APF o las plantaciones APF con más del 30% del bosque nativo, pero para el caso de las declaraciones de bosque nativo y la declaración de bosques de protección, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿ya? Es análogo, se hace de la misma manera. Parten en CONAF, terminan el servicio de impuesto interno. Entonces lo primero, para el caso de la APF, es hacer una solicitud en la Corporación Nacional Forestal de certificado de existencia de bosques nativos en terrenos calificados de APF para exención de impuesto territorial, decreto ley 701. ¿Ya? Es un trámite particular con ese objetivo, acceder a la franquicia de impuesto territorial. El paso número 2 es obtener una resolución aprobatoria, como dice acá, y un certificado para poder hacer el trámite en el servicio de impuesto interno. Esta resolución la emana CONAF. En el certificado que esta institución va a extender, va a aparecer tanto los APF con más del 30% de bosque nativo, como la superficie declarada con bosque de protección y la superficie declarada de bosque nativo. Con esto se evita que una misma porción del predio acceda a dos exenciones, ¿ya? No se pueden traslapar. Esto nos permite a nosotros no cometer ese error, ¿ya? Pese a que yo estoy pidiendo la certificación de APF con más del 30% de bosque nativo, CONAF se pronuncia igualmente de las otras dos situaciones. Declaración de bosque nativo y declaración de bosque de protección. Cuando yo tengo estos dos documentos, hago mi tramitación en el servicio de impuestos internos. Hoy en día, el servicio tiene prácticamente el 100% de sus trámites disponible para hacerlo a través de la página web www.si.cl, haciendo clic en servicios online, y además tiene ayuda y contactos que están al lado de este botón. No hay que perder de vista estos dos aplicativos, ya que en la ayuda hay preguntas frecuentes que nos pueden evitar a nosotros cometer un error en la tramitación o saber más respecto al trámite que voy a hacer. No solamente de la franquicia asociada al bosque nativo, sino que todos los trámites que se hacen en el servicio de impuestos internos. Hay una gran cantidad de preguntas frecuentes. Es bastante útil. Además está la mesa de ayuda. Hay teléfonos disponibilizados donde los contribuyentes pueden hacer sus consultas para obtener alguna orientación. Entonces, en la página web del servicio, en servicios online, selecciono avalúo y contribuciones de bienes raíces, solicitudes y declaraciones, ingresar solicitud. ¿Ya? Al momento de ingresar la solicitud, yo tengo que ingresar un motivo, donde voy a elegir actualización de las exenciones, y como materia, revisión y o solicitud de exenciones de impuesto territorial. Junto con hacer esto, o en el mismo trámite, yo tengo que aportar los documentos que emanó CONAF. Certificado y resolución. Además de la planimetría, porque para nosotros es fundamental saber dónde está ubicado el predio y cuáles son los sectores que está acreditando la corporación. Una vez que resolvamos nosotros el trámite, les vamos a dar respuesta
por escrito del resultado de la solicitud. Al lugar en parte o no al lugar, ¿ya? Para poder hacer la tramitación por internet es necesario que tengan clave del servicio de impuestos internos. Al tener clave del servicio de impuestos internos, están enrolados en nuestra base de datos. Entonces, si nosotros necesitamos más información o necesitamos tomar contacto con los contribuyentes, con los usuarios, vamos a ocupar esta vía. Del mismo modo, cuando resolvamos, sea cual sea el resultado de la solicitud, lo vamos a comunicar por esa misma vía. Así que es súper importante que puedan tener su clave y puedan hacer esta tramitación a propósito de la pandemia, desde sus casas, desde su oficina, sin arriesgarnos más de la cuenta. Eso respecto a la primera parte de franquicias asociadas al bosque. La tercera parte y final de esta presentación tiene que ver con la tributación propiamente tal. Estamos hablando de impuesto a la renta e IVA de la actividad forestal. El impuesto a la renta, primero que todo, para definir la tributación y la forma en que deben determinar su renta los contribuyentes que explotan una actividad forestal, se debe distinguir entre 4 situaciones, las cuales vamos a revisar a continuación. La primera es la tributación de las utilidades provenientes de la explotación de bosques acogidos a las normas del Decreto Ley 701, efectuadas con posterioridad a la publicación de la Ley 19.561, es decir, el 16 de mayo del año 98. Los contribuyentes que no se encuentren sujetos al sistema de tributación en base a renta presunta, ya sea por su actividad forestal o bien por alguna actividad agrícola que eventualmente estuviera desarrollando, deberán tributar sobre la renta efectiva, conforme a los regímenes tributarios vigentes para los contribuyentes de primera categoría. Esa es la primera situación. La segunda, tributación de los contribuyentes que exploten bosques no acogidos al beneficio establecido en el Decreto Ley 701. En este caso, deben tributar acogidos conforme a los regímenes generales de impuesto a la renta, regímenes PROPYME o bajo el sistema de renta presunta establecido en la Ley de Impuesto a la Renta. Estamos hablando del Decreto Ley 824 del año 74. La tercera situación que podría tener un contribuyente son los sujetos a los regímenes de renta presunta que se acojan a los beneficios del Decreto Ley 701. Quienes a contar del 16 de mayo de 1998 se acojan a las disposiciones del Decreto Ley 701 y que al momento de acogerse a tales disposiciones se encuentren sujetos al sistema de tributación en base a renta presunta, deben tributar sobre la base de la renta efectiva a contar del 1 de enero del ejercicio comercial siguiente de aquel en que dejen de cumplir los requisitos para permanecer en dicho régimen. Cuarta situación y final es la tributación de los pequeños propietarios forestales. Estos contribuyentes, como norma general, se encuentran afectos al sistema de renta presunta establecido en el artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta. Ahora, ¿quiénes son los pequeños propietarios forestales? ¿Cómo puedo saber yo si soy un pequeño propietario forestal? Aquí está la definición que recoge el Decreto Ley 701 y la hace en base a la Ley Orgánica de INDAP. Dice que las personas que reuniendo los requisitos de pequeño productor agrícola, definido en el artículo 13 de la Ley 18.910 de 1990, trabaja y es propietaria de uno o más predios rústicos, cuya superficie en conjunto no exceda las 14 hectáreas de riego básico, de acuerdo a su equivalencia por zona, fijada en el referido texto legal. Hay un texto en que determina que de acuerdo a la zona en que yo esté, hay una equivalencia diferente para estas 12 hectáreas de riego básico, y yo podría ver, o a través del trabajo que los agricultores tienen con INDAP o con SAC, podrían ver si es que califican o no como pequeño propietario agrícola y por ende como pequeño propietario forestal. Eso en cuanto al impuesto a la renta. Ahora, con esto terminamos la presentación. Respecto al IVA, en la actividad forestal tenemos que la actividad agrícola se aplica los regímenes normal de IVA contenido en el Decreto Ley 825 del año 74. El IVA, como todos sabemos, grava con una tasa del 19% las ventas de los bienes corporales, muebles e inmuebles
Con la misma tasa, el 19%, se graban los servicios que se presten o utilicen en el país y que provengan de las actividades que la ley señala. Asimismo, se aplican a las importaciones, ya sea habituales o no, efectuadas por cualquier persona natural o jurídica. Los exportadores están exentos del IVA por las ventas que efectúen al exterior, otorgándoseles el derecho a recuperar el IVA recargado en la adquisición de bienes o utilización de servicios destinados a la actividad de explotación, de exportación, quiero decir, perdón. Esa es la presentación que nosotros hemos preparado para esta ocasión. Seguramente van a salir dudas. El tema es bastante técnico, entonces los invitamos a hacer uso del chat para que puedan plantear sus inquietudes y nos encontramos nuevamente en la mesa redonda junto a un equipo de este servicio para poder resolver las dudas que pudieran haber quedado pendientes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Interesantísima charla. Creo que cumple el propósito de esta, que es dejarnos con harta pregunta. ¿Ah? Pero está muy interesante, bueno conocer estas ventajas que al final nos permiten, o se supone nos deberían incentivar a mantener los bosques en nuestros predios, a cuidarlos y a sacarles productividad. Un poco de eso se trata de este seminario. Bueno, junto con agradecerte, les quiero recordar a las personas que están conectadas con nosotros, vamos a hacer un pequeño alto, una pequeña pausa. Recordar que tienen el chat para poder hacer o dejar cualquier pregunta que después se la vamos a entregar a Felipe en la mesa redonda para que nos dé respuesta. Así que no se vayan, 2-3 minutos y volvemos con la siguiente charla respecto de la ley de bosque nativo. Muchas gracias.